En marco de la Semana de Prevención de Adicciones, queremos profundizar un poquito más sobre el tema y para ello está aquí con nosotros Franco Rollero Hernández, que nos va a contar también un poquito su historia. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido cada mañana. Muy bien, muchas gracias, agradecido de la invitación. Por favor, el gusto nuestro de recibirte. Bueno, cuando me contacté con vos me hablabas de consumo problemático. Contame qué es. Y el consumo problemático es la nueva definición que se le da al problema de las adicciones. Y básicamente, bueno, son conductas de consumo de sustancias o de hábitos que no se pueden controlar, digamos que la persona no lo puede controlar. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese consumo? Y hay diferentes consecuencias. Básicamente, para resumir, hay consecuencias individuales que vive la persona, que la sufre la misma persona, y hay consecuencias sociales. Generalmente toda persona que consume o tiene algún tipo de problema de consumo lleva a perjudicar, digamos, de alguna manera a su entorno. Primeramente a su entorno más íntimo, su entorno familiar, su entorno de amigos y después, con el paso del tiempo, también a la comunidad. Todo consumo tiene una raíz que impacta directamente con la vida comunitaria. Los problemas generalmente como el delito, como problemas de abusos sexuales, como problemas de distintos niveles de delincuencia que vive una sociedad, generalmente tiene un problema, una raíz en el drama de las adicciones, de los consumos problemáticos. Nosotros todos los días leemos noticias, vemos noticias que son bastante escalofriantes. Entonces el problema de los consumos problemáticos no es un problema de una minoría, es un problema que tiene que ver con toda la sociedad y que afecta a toda la sociedad. Por eso lo de la Semana de la Prevención de Adicciones me parece una política correcta y que se tiene que dar a conocer por el simple hecho de que nos afecta a todos. Claro, el entorno puede llevar también a que la persona caiga también en este tipo de adicciones, como estabas diciendo. Y la Semana de Prevención de las Adicciones, ¿esto ya es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo? No, la Semana Provincial de las Adicciones no, surge a través de una fecha que es el 26 de junio, que es la ONU la proclama como el Día de Lucha contra el Tráfico y el Consumo Abusivo de Sustancias. En realidad está inspirada en una fecha que sí data de largos años, pero este es bastante reciente. Y contame un poquito más cómo es el mundo de la droga en sí. Bueno, en base a lo que vos conozcas, tu experiencia. Sí, yo tuve una experiencia personal con la droga, pero te puedo comentar que el mundo de la droga tiene causas, digamos, individuales y tiene causas sociales, ambientales. Digamos, la persona que se involucra con las drogas o con las sustancias o con los consumos problemáticos, lo hace por una cuestión personal, digamos, que es bastante compleja de definir, porque es, digamos, la raíz de un árbol. Es decir, no se ve a simple vista, está bajo tierra. Se necesita una labor, un trabajo para inspeccionarlo, sacarlo y empezar a visualizar cuál es el problema. Generalmente tiene raíces desde la tierna infancia. Cuando la persona crece, la influencia, las percepciones que tuvo la persona, y cuando estamos hablando de consumo, no estamos hablando simplemente del consumo de la marihuana, de la cocaína, que son por ahí, del tabaco, del alcohol, que son los que más ruido hacen, sino de otros tipos de consumos como el apego a la tecnología, el tema del sexo virtual. Son consumos que están muy por encima, digamos, de los consumos de sustancias como ser la marihuana y la cocaína. Son tipos de consumos más comunes, igual que el alcohol. Alrededor de un 60% de los adolescentes consume alcohol. Y el acceso a la pornografía es, en el mundo, alrededor del 20-30% de las audiencias de contenidos pornográficos son niños, menores de 9 años. Eso están diciendo algunas estadísticas. Así que, y por eso te hablaba de un problema ambiental, porque el problema de los consumos problemáticos es una responsabilidad social, es una responsabilidad también de los que producen contenidos y los que producen sustancias. Es decir,
la persona puede tener una tendencia a consumir por algunos problemas, por algunas percepciones, algunos problemas de identidad, algunos problemas de personalidad. Pero sí el ambiente, la industria cultural, hace a que el consumo se produzca o no. Digamos, es otro frente de batalla. Y ahora que te escucho se me ocurre también preguntarte, sin dar nombres, por supuesto, ¿no? Acá en Hernando conocés gente que esté pasando por este tipo de adicciones, la gente se contacta con vos, no sé, para pedir ayuda, por ejemplo. Mirá, sí, hay una red de consumo, pero es una ciudad invisible. Sobre todas las cosas, el consumo de sustancias, de todo este tipo de consumos problemáticos, se mantiene en lo oculto. Y de ahí es el gran problema de identificarlo. Pero sí existe, es una red muy grande. Cuando estás en el consumo, yo que estuve dentro del consumo, pude ver, digamos, si bien yo no vivía en Hernando, en el momento que consumía, fue cuando era bastante más joven, hace más de 20 años, veía que empezás a descubrir toda una red de contactos y de gente que está en lo oculto consumiendo. Pero una vez que entras a ese mundo, a esa ciudad invisible, empezás a conocerla. Si no estás en el consumo, es muy difícil identificarla. Decías que, bueno, estuviste dentro del consumo, ¿desde qué edad? ¿Cuánto tiempo? Yo comencé a consumir sustancias de chico, desde adolescente, empecé a tomar alcohol y empecé a tomar alcohol en exceso. El alcohol es quizás la puerta la más importante al consumo de drogas. Pero también otro tipo de consumos, como el consumo de pornografía, de material prohibido que es de muy fácil acceso, y una de las cosas preocupantes de esa adicción es el acoso que hay a través de las productoras de los contenidos, de las industrias de cine, y es una droga, digamos, que actúa como cualquier otra, es una sustancia que produce muy similar a la heroína. La heroína es una droga muy difícil de salir porque produce un componente, activa un componente químico, un reactor que tenemos nosotros que se llama dopamina y que genera mucho placer. Entonces, digamos, el ser humano necesita placer para vivir, pero lo tiene que conseguir de una manera sana, de una manera correcta. Todos estos tipos de abusos generan ese placer, pero lo hacen a manera de esclavitud. O sea, te hacen esclavo de un sistema, de una forma de vida en donde vos dejás todo por consumir y se apodera de todas las áreas de tu vida. Todo tipo de consumo, cuando llegás a un nivel de adicción, a un consumo problemático, irrumpe en todas las áreas de mi vida. Maneja la vida. Claro, vos me preguntabas por mí, por ejemplo, yo empecé a consumir marihuana a los 17 años y terminé de consumir a los 26 y toda mi vida fue convulsionada por el consumo. O sea, mis relaciones, mis trabajos, mis estudios, todo fue alterado por el consumo. ¿Y cuál fue ese clic que te hizo dar cuenta que tenías que salir de esa situación? Yo creo que hay actores sociales que son fundamentales en la prevención de las adicciones y son las iglesias. Las iglesias ocupan hoy en día el agente, digamos, transformador, el agente cultural más transformador en el campo de las adicciones, porque nos dan herramientas que son muy profundas, que tienen que ver con la esencia del ser humano, con la razón del ser humano. Yo creo que el vacío existencial que existe en la gente de llenar su vida con cosas materiales, con consumo, llega un momento en que no lo resistís más. Necesitas preguntarte en algún momento de tu vida, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? Entonces yo creo que las iglesias hacen esa pregunta y también dan respuestas, digamos, fundamentales al hombre, que siempre se hizo el hombre a lo largo de la historia. Por ejemplo, de dónde vengo y a dónde voy. Yo creo que la razón de ser del ser humano y darle valor a la vida, yo creo que es fundamental para la prevención de las adicciones. No tanto quizás
la campaña que te dice no te drogues o no consumas esto porque te hace mal, sino el sentirse amado, el sentirse reconocido, el sentirse valorado, el descubrir quién soy, para qué estoy acá en la vida. Entonces eso es lo que yo te decía de la raíz, Claro. de ir a la raíz, de ir a lo profundo del ser. Porque a las ramas las podemos cortar todo el tiempo, pero van a seguir creciendo Claro. en algún momento. Exacto. Hasta que no se saque el árbol de raíz, no se va a solucionar el problema del consumo problemático. Me gustaría que mires esa cámara y que le dejes un mensaje a la gente que está pasando por esta situación para demostrarle que se puede, porque vos pudiste. Sí. Mira, el problema de las adicciones es un problema social. Llegamos a la adicción no solo, sino por un contexto social. Y también salimos de la adicción a través de otras personas que nos ayuden. Nunca salimos solos. Así como entramos en grupo al problema de las adicciones, también salimos en grupo. Así que te invito a que puedas pedir ayuda y se puede, realmente se puede salir. Franco, te agradezco mucho por No, esta a vos, nota. por favor. Gracias.